Este bosque, antes de la llegada humana, era lo que se llamaba un bosque primario. Después, cuando llegan los seres humanos, dejan su cicatriz y dejan sus productos también. Entonces las concentraciones de estos vegetales comienzan a cambiar. Los animales que viven en el bosque primario también comienzan a buscar otros lugares y después de eso viene el abandono. Y el bosque entra nuevamente, pero ya no es un bosque primario, ya es un bosque que está totalmente influenciado por la presencia humana previa. Acá, en Pajatén, en lo que estamos, es justamente en eso, en un tercer paisaje. Para la organización, el Perú, este proyecto es único en varias etapas. En primer lugar, es un sitio reconocido como Patrimonio Mundial. Es único también por su ubicación, ¿no? y sus características. Tenemos al año una ventana de 3 meses de oportunidad, pues los meses restantes las lluvias son tan intensas que hace imposible y muy peligroso al equipo poder trabajar. Entonces es un sitio muy particular porque tiene un valor cultural, natural sobresaliente, pero que es muy difícil de llegar. Los sitios de Patrimonio Mundial, poco más de 1.200 en todo el planeta, se llaman así porque son de todos nosotros, Patrimonio Mundial. De esos 1.200 hay solamente 39 en todo el planeta que son mixtos, contemporáneamente naturales y culturales. Y de esos 39, Perú tiene 2. Uno se llama Machu Picchu, el otro se llama Parque Nacional de Río Viseo. Y comprende este extraordinario conjunto de arquitectura ceremonial en un bosque único en el planeta. Después del descubrimiento de Pajatén en 1963 se desarrollan 2 proyectos de investigación arqueológica muy importantes. El primero a cargo del arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi en el año 64. El arqueólogo que trabajó con el arquitecto Pimentel fue Ducho Bonavia, que dejó las primeras reflexiones y sobre todo planos que se pudieron organizar en base a los testimonios que ellos encontraron. 1985 significa una segunda investigación fuerte de la Universidad de Colorado. Esto permitió no solo conocer Pajatén y otros sitios arqueológicos, sino un nuevo sitio desconocido que es Cerro Central. En el año 2000, la experiencia más importante es que el proyecto fue de conservación y no arqueológico. El trabajo fue para rescatar, para salvar los pinchudos de una inminente caída.
World Monument Fund había apoyado la conservación de los mausoleos de los pinchudos en el año 2000. Luego de esa intervención no había habido ninguna otra intervención de conservación acá en la zona. Estamos hablando de una sociedad que ha ocupado desde el mirador, que estamos hablando aproximadamente a 3100, hasta los 2800. Imagínate toda la ladera del Montecristo cubierta de estructuras, terrazas, unidades habitacionales, centros ceremoniales, entierros, ¿no? Entonces, en su máximo esplendor, imagínate toda esta ladera de los cerros con estructuras y en mantenimiento y conservación. La arqueología peruana no termina de ponerse de acuerdo para entender y comprender las razones por las cuales tenemos este tipo de asentamientos en la Alta Amazonía. Existen algunas evidencias para pensar de que antes de que llegaran esas casas circulares ya había otra arquitectura y que ya habían ocupaciones de muy larga data. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Qué están buscando en estos territorios? Nosotros somos científicos formados con una mente bien occidental, que se basa en hipótesis, en evidencias, y clasificamos lo que vemos, pero lo que realmente nos interesa es lo que no vemos. ¿Cuáles fueron las intenciones de esos constructores? ¿Por qué llegaron acá para construir templos tan hermosos y tan inalcanzables? Nosotros entramos el año 2022 para hacer una primera evaluación. Y el año pasado empezamos los trabajos acá. Quitar las malezas que estaban perjudicando y los árboles que habían crecido sobre los muros y que los habían inclinado a un punto de casi caerse. También avanzamos en la limpieza de uno de los íconos que adornan las paredes, uno de estos personajes que están ahí colocados. Logramos la limpieza para monitorear las reacciones que podrían tener al quitarse el musgo de encima. Esta es la estructura 1. Este es un proyecto que está exclusivamente orientado a la conservación, a la investigación científica, que es multidisciplinaria y también está enfocada en entender el rol del ambiente en general con el impacto que de todas maneras tiene una intervención de este tipo en el Parque Nacional. Ahí tenemos muestra de carbón, ¿no? Tenemos muestras de cerámica, también huesos, tenemos material lítico que sale de las capas más tempranas, que nos confirman justamente la existencia de una ocupación más antigua en este lugar. Sin embargo, también hemos realizado otras excavaciones alrededor del sitio y eso a nosotros nos ayuda a plantear junto con esas otras excavaciones a poder entender un proceso cronológico de diferentes etapas culturales. Cada vez que tenemos una capa de suelo, tomamos una muestra de la capa de suelo para poder llevarla al laboratorio. Hay fechas que corresponden más o menos entre el 200 después de Cristo al 600 después de Cristo. O sea, habían pueblos que habitaron antes. Para nosotros es muy importante entender cómo se usó el bosque.
Yo tengo dos funciones en el proyecto. La primera función que yo cumplo es la habilitación de los caminos, habilitación de campamento y ver que los trabajos arqueológicos sean armoniosos con el ecosistema. Y mi segundo trabajo es hacer los monitoreos biológicos, específicamente de mamíferos medianos y mayores. La escalinata estaba seriamente afectada y el sector este del edificio tenía un muro que ya estaba con riesgo inminente de colapso. Entonces decidimos hacer el trabajo de reforzamiento estructural por este método de anastilosis. Anastilosis es una palabra convencionalmente inventada y significa recuperar una estructura arqueológica haciendo un trabajo minucioso de registro que permitan desmontar las piedras una por una, rehacer estructuralmente el muro y recuperar la vertical y sobre todo las distancias entre piedra y piedra para que no se desfigure la volumetría original de ese muro. Como estamos observando aquí, es un factor biológico que está afectando aquí al muro. Si bien es cierto, estas son pequeñas, producen un desplazamiento en el paramento, tanto al interior como al exterior. El año 22 llevamos una muestra de la arcilla original. Fue evaluado, analizado en un laboratorio y eso nos da indicadores del comportamiento, las características del mortero. Los morteros originales ya están fatigados, quiere decir que están altamente salinos, están llenos de musgos, que han perdido su resistencia física mecánica. En ese contexto nosotros tenemos que elaborar un mortero en base al original. La importancia de un buen mortero elaborado es que nos va a devolver la estabilidad que gradualmente ha venido perdiendo las estructuras. Retiramos el mortero fatigado y inyectamos o colocamos este nuevo mortero. El éxito de nuestro trabajo depende mucho de la calidad de los morteros que estamos utilizando. Nosotros nos abocamos a la precisión, mediciones en todo lo que es la estructura 1, ¿no? Cuando tú no usas una escritura, te sirves de un templo. La arquitectura misma materializa esas ideas, las transforma en formas en espacio. Y nosotros, estudiando cómo ese espacio ha sido construido, logramos recomponer partes de esa historia y de ese sentido. A un trabajo clasificado. Entonces la tecnomorfología crea un registro ultra minucioso de cualquier elemento arqueológico o conservativo y transforma el trabajo bidimensional de los arqueólogos o todo el trabajo de reconstrucción y de conservación de cualquier arquitectura en un modelo digital y lo entrega al mundo para la conservación, la museología, las exposiciones, la realidad virtual y también para futuros estudios, porque es como si tuvieras una caja gigante donde has puesto todas las informaciones, pero bien ordenaditas en un modelo digital.
entender a Viseo es entenderlo en sus correlaciones con todo el territorio, por lo menos del norte del Perú. O sea, no podemos ver a estas sociedades antiguas como sociedades poco comunicadas, sino íntimamente comunicadas. Tenemos un gran sistema vial que usamos incluso para ingresar a Viseo y que es una forma de comunicarse con todo este territorio. Entonces, no solamente es lógicamente para intercambiar en el sentido económico, sino también los caminos siempre fueron espacios para trasladar ideas, historias, cosmovisiones del territorio, tecnologías, sabiduría en general. Algo de esas culturas existe todavía y lo llamamos patrimonio intangible. Y algo de sus espacios, donde esta relación benéfica se celebró, existe todavía y está justo delante de nosotros hoy. Lo que me impactó cuando vine por primera vez aquí al Gran Pajatín y me quedé maravillado con esta arquitectura que ahora estamos interviniéndola. Hice una promesa de regresar si tenía la oportunidad y me invitaban para venir. Y el año pasado se hizo realidad mi sueño de venir a trabajar aquí al Gran Pajatín y tenía la suerte de intervenir a esta señorita. Ahora se volvió a limpiar, que hemos llegado al cuarto personaje, liberándolo, limpiándoles, dándole la consolidación estructural que necesitan para unos años más. Lo importante es que ahora lo tenemos limpio. Gracias al trabajo de conservación, al trabajo de arqueología, tenemos la base del conocimiento, que eso es lo que nosotros construimos, para que puedan venir otros arqueólogos en el futuro y desde esas líneas de prueba ir construyendo más líneas de prueba o diciendo que nuestras líneas de prueba estaban equivocadas. Nosotros estamos dando la pauta, estamos dando los primeros pasos firmes para que quede consolidado, no solo a nivel de la estructura física del edificio, sino también en un proceso metodológico, científico y académico que se debe mantener a través del tiempo. No hay una única forma de ser peruano. Entonces, por eso es muy valioso poder difundir y para que las personas conozcan nuestro pasado tan diverso y tan complejo. Hay mucho que hacer todavía para comprender la importancia del sitio. Y para un desarrollo ya del uso público, lo más importante es el conocimiento. Entonces, por eso es que el sueño de este proyecto ahora es convertir el conocimiento que estamos adquiriendo en un producto que sea consumido en la escuela y que se entienda cuál es el estado real de la cuestión desde el punto de vista científico, qué posibilidades reales tenemos y cuál es el futuro que nos espera. Una cosa importante que queda por hacer es cómo transformar todo ese conocimiento que nosotros los científicos estamos construyendo en algo que sea útil e importante para la humanidad, considerando la fragilidad de esos monumentos y de esas historias.